apretar. Bueno, tengan ustedes muy buenas tardes. Bienvenidos a otro nuevo encuentro de la Sociedad Argentina de Infectología. Es para nosotros un gran placer, como siempre les decimos, contar con ustedes del otro lado. Es también para nosotros un rol indelegable esta serie de encuentros que apuntan a compartir con la comunidad científica en particular, pero con la gente en general, esas inquietudes en torno al COVID, que tanto nos preocupa, que tanto nos ocupa también, y que tan en agenda tiene el tema, por cierto. Nosotros vamos a esperar a que nuestra invitada de hoy habilite su cámara. El tema también es muy sensible, teníamos muchas ganas de tratarlo. Es un tema, ahí está Miriam. Antes de presentarla vamos a decir que elegimos especialmente esta cuestión del COVID, y como nos aclaró Miriam, no es ni el COVID y los abuelos, no es el COVID y la tercera edad, no es el COVID y los adultos mayores. Como bien decimos y como bien nos va a enseñar Miriam, es el COVID y las personas mayores. Así se dice y así se debe hablar. Te agradecemos mucho, Miriam, por tu presencia aquí en este espacio. Sabemos además que sos habitué de las citas de la SAI en los webinars, así que ahora te toca estar de ese lado para que veas cómo se siente. Se te ve muy bien. Te vamos a pedir que compartas cuando comience tu presentación en la pantalla, porque para poner la placa de transmisión tuvimos que quitarte de la pantalla, así que cuando tengas tiempo después y cuando comiences lo podés realizar. Y a todas las personas que nos están mirando les decimos que esta charla se va a transmitir obviamente vía Facebook, pero también va a quedar grabada en nuestras redes sociales, así que ustedes la pueden compartir y ojalá que así suceda. Y también en nuestro sitio Facebook van a encontrar la manera de hacer preguntas que la doctora Miriam seguramente va a responder con buena predisposición. Ahí está viniendo Miriam. Hola Miriam, ¿cómo te va? ¿Qué haces, Miriam? ¿Cómo andás? Bien, acá estoy por... Sabemos que te cambiamos los planes y le vamos a explicar a la gente que nos está mirando. Le cambiamos los planes a Miriam, porque ya tenía ella todo preparado, no es su culpa, tenía toda la presentación lista, pero bueno, cosas que pasan en la televisión en vivo, Miriam. Hay que sobreponerse a esto. Por suerte, Miriam tiene un gran ayudante, un asesor
de presentaciones, y gracias a él vamos a compartir en un ratito las diapositivas que preparó Miriam. Excelente, Miriam. Ahí te vamos a pedir que pongas a pleno la presentación. Ahí está. Ahí Gracias. está. Para Miriam, antes que nada, ¿cómo se llama tu asesor? Mi asesor se llama Igal y es mi hijo menor que estudia ingeniería en sistemas. Bueno, si no nos ayuda a él, no nos Claro, ayuda a nadie. menos Después mal, menos. le vamos a pedir que nos ayude a nosotros también. Bueno, Miriam, primero, gracias otra vez, ahora sí, formalmente. Vos sos miembro de la SADI desde hace un montón de tiempo, no vamos a decir cuánto. Y te voy a pedir, para comenzar, que te presentes, que digas quién sos y que comiences tu presentación. Después sí, cuando vos termines, no te vayas, ¿eh? Y que se quede Igal por ahí también dando vueltas porque vamos a compartir las preguntas de la gente, ¿sabes? Yo te dejo, pero me voy en imagen nada más. Te sigo escuchando para que estés vos a pleno con la presentación. Muchas gracias, Miriam. Adelante, todo tuyo. Bueno, gracias, Diego. Espero que se escuche bien. Se Bueno, soy escucha muy Miriam bien. Rosenec, soy médica infectóloga y médica geriatra. Soy miembro de la SADI, soy la secretaria de la Comisión de Vacunas de SADI y además soy médica geriatra del Hospital Italiano, ya también hace muchos años. Y bueno, hoy les agradezco la convocatoria, les agradezco a los que están ahí y vamos a charlar un poco de lo que es la presentación fundamentalmente de lo que es el COVID en personas mayores. Como bien dijo Diego antes, la denominación actual correcta es personas mayores, hasta hace un tiempo se decía adultos mayores. No es peyorativo decir viejos, pero no es correcto decir ancianos. Y abuelos es algo que no se dice jamás. Vamos primero a ver cómo define al día 8 de junio, cómo define el Ministerio de Salud lo que es el caso sospechoso. Sabemos que fiebre de 37,5 más, con uno o más de los siguientes síntomas, tos o enofagia, dificultad respiratoria y anosmiodigencia, sin otra etiología que lo justifique, más que en los últimos 14 días hubiera estado o fuera del país o en un lugar del país en donde haya circulación local o que resida en alguno de estos lugares. Y en cuanto a personas que trabajen en instituciones cerradas o de internación prolongada, y esto lo subrayo por el tema de los pacientes, las personas residentes de geriátricos. Vamos a pasar los otros criterios porque no nos competen. Pero finalmente el cuadro clínico se define como aquel en el que hay síntomas que pueden ser leves, moderados o graves, con fiebre, tos, malestar general, rinorrea o dinofagia, y eventualmente asociados o no a síntomas respiratorios y dificultad respiratoria, taquipnea. Esto lo que vamos a tratar de analizar es si esta definición es una buena definición para una definición sensible, abarcativa, para caracterizar a los adultos mayores con COVID. La primera cosa es que no todos los viejos dicho con cariño, no todos los viejos son iguales. Acá tenemos un señor con la cara de Einstein, peinado y todo, pero con una buena reserva cognitiva, evidentemente también con una muy buena reserva física, muy buena masa muscular. Y después tenemos a otra persona que está en silla de ruedas, que tiene dificultades en el caminar, que necesita de la asistencia de otra persona, que no se vale por sí mismo. La geriatría abarca desde acá hasta acá, y gente aún con más deterioro físico y cognitivo, en una enorme bolsa de gatos en donde entra toda esta gente. Por muchas causas, los adultos mayores
las personas mayores, a veces me voy a equivocar porque la definición nueva, o sea, la denominación nueva es bastante reciente y a veces me voy a equivocar y les pido disculpas. Las personas mayores tienen muchas veces manifestaciones atípicas de distintas cuestiones. ¿Por qué? Por cambios en su sistema inmune, por alteración tanto en las cuestiones de defensa local como de defensa sistémica, la inmunosenescencia o envejecimiento normal del sistema inmune, por las comorbilidades, la desnutrición, el uso de fármacos, que en estos pacientes es muy frecuente y en general los pacientes tienen lo que se llama polifarmacia, o sea, más de 5 medicamentos en uso habitual, y la menor reserva funcional, de lo que vamos a hablar enseguida. ¿Qué pasa con las infecciones en general en los adultos mayores? Hay escasos síntomas físicos y signos típicos que nos orienten hacia una localización. Puede cursar con febrícula o incluso sin fiebre. De hecho, en el 30 al 50% de los pacientes, sobre todo los frágiles, que ahora vamos a ver un poquito más qué son, aún en infecciones graves cursan sin fiebre o con poca fiebre, tanto que se decidió o se plantea en algunos autores redefinir la fiebre para decir que fiebre en un adulto mayor es 1,1 grado más que su temperatura basal o una temperatura oral o axilar o rectal, perdón, de 37,2 o 37,5 cuando estamos hablando de rectal. ¿Qué es la fragilidad? La fragilidad es un concepto en geriatría muy importante. Cuando pensamos en frágil, pensamos en una copa de cristal que se rompe fácil. Entonces, para el diccionario, fragilidad es fácilmente rompible, débil. Cuando pensamos en geriatría, pensamos exactamente lo mismo. O sea, una persona que por sus características puede fácilmente romperse, no solo romperse desde el punto de vista osteoartículo muscular, nutricional, sino también debilitarse y someterse más fácilmente a enfermedades. Entonces es una condición progresiva que va desde la persona entera, a la que llamamos robusta, hasta un espectro de severidad que puede llegar hasta el deterioro muy importante. Cuando una persona es frágil, es más probable que sea difícil mejorar una enfermedad aguda y puede la enfermedad aguda irrumpir en su estado de base y llevarlo a un deterioro en su funcionalidad con una discapacidad mayor a la que tenía cuando entró a esta enfermedad y mayor riesgo de muerte. Hay dos cuestiones, otros dos conceptos geriátricos que quiero dejar en claro. Uno es lo que se llama capacidad funcional. La capacidad funcional de una persona es su posibilidad de funcionar, de hacer, de ser. Mientras que la capacidad intrínseca es la combinación de todas las capacidades que esta persona tiene, físicas y mentales, para funcionar en la vida diaria. Vemos que en este gráfico, comparando pacientes frágiles con pacientes no frágiles, tienen mayor riesgo de hospitalización, de caídas, que a su vez es un marcador de fragilidad, y de muerte. Yendo puntualmente al tema COVID, ¿qué pasa con las personas mayores y el COVID? Hay pocos reportes de lo que es la presentación, hay muchos reportes de lo que son los números. En la mayoría hablan de mayor riesgo de letalidad, mayor tasa de internación, mayor tasa de complicaciones, más tiempo de internación, pero hay pocas que hablan de la forma de presentación. Pero es muy probable que la forma de presentación no nos llame la atención con respecto a las formas de presentación de otras enfermedades respiratorias a las que conocemos mucho en esta población, como por ejemplo la influenza. Los síntomas típicos
son poco probables que los podamos encontrar. Ni fiebre, ni tos, ni anosmia, hiposmia, después vamos a ver ni los síntomas digestivos. Pero lo que sí es muy importante, dos cosas que vamos a repetir bastante: el síndrome confusional agudo y la hipoxemia. El síndrome confusional agudo es eso, o sea, un paciente que de pronto se pierde, de pronto desconoce día y noche, etc. Y la hipoxemia puede aparecer tanto como tal cuando uno toma directamente por estudio gases en sangre, pero también puede haber hipoxemia que se manifieste como caídas o como distintos cuadros, incluso el síndrome confusional puede deberse a hipoxemia. Volvamos entonces ahora a la definición de caso y vamos a ver qué de esto podemos esperar en un adulto mayor. Obviamente, en el adulto mayor robusto vamos a estar más cerca del adulto joven. Entonces vamos a poder tener más de estos clásicos. Mientras que en la persona que va, digamos, transitando hacia la fragilidad, entre frágil o frágil, es muy poco probable que encontremos esto. Fiebre. Dijimos que la mayoría de los, no la mayoría, pero muchos de estos pacientes no desarrollan fiebre, y cuando desarrollan fiebre es, después vamos a ver, a veces es difícil diagnosticarla también. Opa, esperen que me voy para atrás. Ahí está. Momento, Muy bien. Tos. Muchos adultos mayores tienen tos de base, por ejemplo, por reflujo, por ejemplo, por algún cuadro respiratorio crónico que tengan. Lo mismo odinofagia, el reflujo, por ejemplo, que es sumamente frecuente en los adultos mayores, y cuanto más edad, más frecuente el reflujo. La odinofagia es frecuente por esta causa, razón por la cual es difícil que la persona se dé cuenta que tiene más odinofagia que antes o distinta. Dificultad respiratoria. Muchos de nuestros pacientes tienen EPOC, tienen problemas torácicos que hace que se dificulte su performance respiratoria, y tienen algún grado de dificultad respiratoria, no sé qué le está pasando a esto que está vivo, tienen alguna dificultad respiratoria, y es por insuficiencia cardíaca también, enfermedad frecuente en este grupo etario. Anosmia, muchos pacientes, vigeusia no tanto, pero anosmia, muchos pacientes vienen de tener accidentes cerebrovasculares muy pequeños y que ni siquiera notan que tienen esta hiposmia o anosmia, y por lo tanto, obviamente, la relación y la posibilidad de tenerlo como cosa nueva a veces no es bien percibido. Entonces, ¿cuáles sí, y esto me parece lo más importante, cuáles sí son síntomas de alerta en personas mayores? El quiebre en el estatus basal. Esto es muy importante. Incluso quienes se dan cuenta de esto, el otro, el cuidador, la persona que vive con esta persona, la hija, el hijo, el familiar, el esposo, la mujer. Alguien se da cuenta, el paciente está raro, te dicen. Y esto es un signo de alerta muy importante en general en las infecciones, y en las infecciones graves específicamente. Las caídas muchas veces que tienen que ver con hipoxemia o con un síndrome confusional. Las alteraciones cognitivas, sobre todo las alteraciones agudas, el síndrome confusional o el delirio. La desaturación, esto es otro de los signos muy importantes y que hay que tenerlos en cuenta y que son fáciles de evaluar. La hiporexia o a veces anorexia, y recordar que los pacientes con deterioro cognitivo, los que están más hacia el lado de la fragilidad, la expresión de síntomas también es más difícil, y muchas veces
pueden con mucha dificultad expresar el dolor. ¿Qué sí sabemos? Son más vulnerables los pacientes, los adultos mayores al COVID, tienen mayor mortalidad, y no solo son más vulnerables por su edad misma, sino que también por presentar mayores comorbilidades a su vez asociadas a la aparición y gravedad del COVID, como hipertensión, diabetes, enfermedad renal, enfermedad cardiovascular, etc. Las reservas físicas y psíquicas de estas personas son menores que las de sus pares más jóvenes. Y tanto los cambios fisiológicos, inmunológicos, como los cambios fisiológicos asociados al envejecimiento y la inmunosenescencia se asocian a mayor morbimortalidad en las enfermedades respiratorias muy conocidas en este grupo etario como la influenza y la neumonía, y también en el COVID. Un par de números, sabemos que la mayor, esto como ejemplo, el CDC, 8 de cada 10 fallecimientos se dan en el grupo etario de adultos mayores, también tienen mayor admisión a hospitales y a el cuidado intensivo. Acá vemos en una publicación de JAMA cómo esto es, en este eje vemos el aumento de la edad y en este eje vemos la mortalidad o la supervivencia. Supervivencia está en color oscuro, mientras que la mortalidad está en el color turquesa más clarito. Y vemos que a medida que avanza la edad, avanza también a partir de los 50 y sobre todo los 60 años, avanza la posibilidad de mortalidad. ¿Qué pasa en nuestro medio? Esto está bajado el día 9 del Ministerio y vemos acá la tasa de cada 100.000 habitantes y vemos que la mayor carga de enfermedad se da en pacientes jóvenes. Sin embargo, cuando buscamos la letalidad, claramente la letalidad es mucho mayor en pacientes mayores. Y acá, fallecidos por grupo etario, en verde varones, en amarillo mujeres, otros en un color distinto, bien distinto, medio violetita, vemos que la diferencia entre los fallecimientos en los más jóvenes y en los mayores de 60 años es muy importante. ¿Qué pasa con el COVID desde el punto de vista de la fisiopatogenia? Primero hay una fase inflamatoria, liberación de citoquinas, liberación de mediadores inflamatorios, y los macrófagos, digamos, primero pasa esto, los macrófagos alveolares fagocitan a las partículas virales y actúan como presentadores de antígenos para ofrecer el virus, el antígeno viral, a los linfocitos, que son los más afectados, pero no tienen receptores AC2 para, digamos, que no se contactan directamente con las partículas virales. Los linfocitos, dijimos, son los más afectados, se produce una linfopenia por lesión directa del SARS-CoV-2 sobre las células T, y esto genera una linfopenia que es directamente proporcional a la gravedad del cuadro. ¿Qué pasa en los adultos mayores? Las células parasitadas por el virus tienen menor apoptosis, entonces esto hace que la viremia sea más prolongada. Por otro lado, tenemos una disminución de todos los linfocitos T y especialmente de los T reguladores, lo que agregado, digamos, sumado a que hay un aumento de las citoquinas inflamatorias, genera esto que llamamos la tormenta de citoquinas, una gran tormenta de citoquinas difícil de controlar, que es la que daña la pared arterial y que produce la lesión final, digamos, que tiene que ver con los trombos intravasculares, el daño intravascular y los microinfartos, que termina afectando distintos órganos y produciendo el fallo multiorgánico.
Vamos a ver ahora un poco los parámetros respiratorios. Como parte de la definición de caso es esto de digamos, las manifestaciones respiratorias. ¿Cómo es el aparato respiratorio normal en una persona mayor? Con la edad se va modificando la presión, la presión de oxígeno. Pero después de los 75 años en una persona sana, no EPOC, no fumadora, se estabiliza. También varía, pero queda constante con la edad, la presión de dióxido de carbono. Todo lo demás se modifica. Disminuye la capacidad respiratoria máxima, tienen menor respuesta a las personas mayores, tanto a la hipoxemia como a la hipercapnia, y al estar baja o disminuida la masa muscular, esto por supuesto uno trabaja desde muy joven para que esto ocurra lo menos posible, pero igual ocurre al estar baja la masa muscular y haber más depósitos de grasa, hay una dificultad en la debilidad en la musculatura respiratoria. Esto hace que estos pacientes utilicen más los músculos como el diafragma y otros músculos accesorios de la respiración, sumado a que hay una modificación de la caja del tórax por la cifosis, por la disminución de la elasticidad de la caja, por una calcificación de los cartílagos costales. Todo esto hace que los parámetros respiratorios en el adulto mayor se modifiquen. También hay un cierre precoz de las vías aéreas y hay una disminución del tejido elástico, así como está a nivel del tórax, está también a nivel de los alvéolos, y esto disminuye la elasticidad de las paredes alveolares. Se fatiga más precozmente con el ejercicio, tienen menor capacidad desde los 40 años, ya lo tenemos varios, entonces, menor capacidad de difusión del monóxido de carbono, y está reducido tanto el mecanismo de la tos como el clearance mucociliar. Hay una alteración del otro parámetro que teníamos que tener en cuenta para caso, hay una alteración en la respuesta febril. Dijimos que entre el 20 y el 30% de los pacientes, aún con infecciones graves como endocarditis o meningitis, no expresan con fiebre o expresan con fiebre muy baja. Además, hay dificultades técnicas muchas veces para medirla, la sequedad bucal y la dificultad en medir la temperatura oral, la disminución de la masa muscular, lo que hace muy difícil la medición de la temperatura axilar, la falta de colaboración muchas veces, sobre todo en los pacientes cuando están dementizados, o cuando tienen graves problemas de la masa de todo lo que es el osteoartículo muscular, que hace que estén como duritos y que sea muy difícil el examen físico en general y la toma de la temperatura en particular. Tienen menor tasa metabólica, menor respuesta a pirógenos endógenos, y esto hace también que además están como muy importante el uso de fármacos. Muchos pacientes utilizan AINES, paracetamol, por el tema de la artrosis, y esto hace que la fiebre u otras cosas, ¿no? El dolor, no se manifiesten como tales o se manifiestan poco, y esto hace difícil el diagnóstico, lo retrasa y aumenta la morbimortalidad. ¿Qué pasa en el aparato cardiovascular en las personas mayores? Como cualquier infección, el COVID produce una mayor demanda cardiometabólica. Esto en pacientes con antecedentes previos de dificultades o de cuestiones cardiovasculares puede llevar a complicaciones cardíacas, que es lo mismo que vemos con la neumonía o con la influenza. En la serie de Wuhan, por ejemplo, 17% de los pacientes que no tenían el antecedente desarrollaron arritmias, 7% de daño cardíaco agudo, y en esta serie y muchas otras se habla de insuficiencia cardíaca de novo, infarto de miocardio, miocarditis, etc. Y en casos, cuanto más graves son los casos, más frecuente es la cuestión cardiovascular y los problemas cardiovasculares asociados. ¿Qué vemos en la serie de Wuhan? Que específicamente está
digamos, ve a pacientes adultos mayores. Fiebre en el 99% de los casos, sin embargo, el 20% no llegaban a 37,5. Fatiga sí, esto fue bastante más frecuente, igual que la tos seca, y bastante menos la anorexia, las mialgias, la disnea, y el 27% tenían una tos productiva. Fue menos frecuente la aparición de síntomas gastrointestinales, cefalea y odinofagia. Acá hay un planteo entonces de la asociación, de la Sociedad Americana, si bien digo, de Geriatría, en cuanto a lo que es el diagnóstico de COVID en personas mayores. Entonces, se habla de una sigla, ABCD, en donde A es alerta, awareness, hay que estar alerta a presentación clínica de la infección de COVID, no esperando una presentación clásica en las personas mayores. Actuar rápidamente, B, behaviors, conductas, es actuar rápidamente para instaurar el tratamiento que corresponda, ya sea de sostén o, en caso de protocolos, el tratamiento del que estemos hablando. Contener la propagación de la infección en otros individuos, aislar correctamente y no aislar de más. Esto también es muy importante, sobre todo en pacientes frágiles. El aislamiento es muy complicado y conduce a gran deterioro, y esto también hay que tenerlo en cuenta, y en este punto es lo que digamos, a dónde se apunta. Decisiones, decidir rápidamente a los sospechosos para poder hacer un diagnóstico correcto y no esperar a muchos síntomas o a completar el cuadro clásico. En España han tenido lamentablemente una amplia experiencia en lo que ha sido COVID y adultos mayores, y este médico, que es el doctor Juan Carlos Durán, es el vicepresidente de la Sociedad Andaluza de Geriatría y Gerontología, y lo que ellos vieron fue que la enfermedad cursó en forma típica, con febrícula, con astenia y falta de fuerza, y sobre todo en pacientes con demencia, más que nada con síndrome confusional, como forma de presentación. Y opinó que las manifestaciones que ellos vieron, lo que plantean es que lo más importante es estar alerta a un cambio en la línea de base del paciente, tal que si hay este quiebre, estar muy alerta e ir a buscar la enfermedad, ir a buscar el COVID y hacer diagnóstico como corresponde. Lo que vieron en las autopsias fundamentalmente fue esta lesión microvascular con microinfartos, que fue lo que llevó a la falla multiorgánica y al fallecimiento. Planteamos 3 escenarios en la pandemia. Un primer escenario, que es el que estamos transitando, con una demanda de salud cubierta y recursos suficientes. Un segundo escenario, con recursos ya no tan suficientes, pero una respuesta aceptable del equipo de salud. Y una tercera posibilidad, un tercer escenario al que esperamos no llegar, con una demanda excesiva hacia el equipo de salud y recursos que no calman esta situación. En cualquiera de los escenarios, la edad cronológica de un paciente no debe ser el único indicador para tomar decisiones, ya sea en el diagnóstico como en el seguimiento, la internación, en el ingreso a protocolos, etc. Hay un concepto más que les quiero dejar que se llama edadismo, que es la discriminación por edad, que no debe existir jamás. Determinar la expectativa de vida limitada o no por comorbilidades. Recuerden que una persona adulta mayor sin comorbilidades tal vez tiene una expectativa de vida mayor que un adulto más joven con comorbilidades. Entonces esto también hay que tenerlo en cuenta, más allá de la edad biológica, la edad cronológica del paciente, o sea, la edad que dice el documento. La edad biológica tiene que ver con su estatus, performance, etc.
con la reserva, lo que habíamos hablado antes, funcional del paciente. Siempre hay que hacer una valoración geriátrica integral. Y dos cosas en adultos, en personas mayores, siempre. Una, ver cuáles son los otros medicamentos que el paciente está tomando. Como dijimos, la gran mayoría de estos pacientes tienen polifarmacia, o sea que tienen más de 5 medicamentos y las interacciones pueden incluso asociar, digamos, no solo las interacciones entre ellos, sino lo nuevo que yo le quiero agregar para eventualmente apoyo o tratamiento del COVID. Y monitorear la función renal. Importante porque en el envejecimiento renal se deteriora la función. Esto es normal. Entonces, todos los pacientes tienen que tener esta valoración para eventualmente tratamientos posibles. La insuficiencia renal en el contexto de COVID está asociada a una alta mortalidad, o sea que el paciente haga una insuficiencia renal aguda en el contexto de ya diagnóstico de COVID es un signo de mal pronóstico. Siempre hay que evaluar la fragilidad. La fragilidad se puede evaluar con esta fácil escala que se llama escala de Frail, que tiene estas 5 preguntas sencillas apuntando a los al último mes, a las últimas 4 semanas, en donde se le pregunta si está cansado, si es incapaz de subir un piso por escalera, y esto tiene, a veces es difícil porque muchos pacientes con mucha artrosis se les dificulta el tema de subir las escaleras y no tiene que ver con fragilidad. ¿Es usted incapaz de dar una vuelta a manzana, más de 5 enfermedades, o más de 5 enfermedades crónicas, quiere decir, ¿no es cierto? Ha perdido más del 5% de su peso y acá sí se plantea por los últimos 6 meses. Todo lo demás son 4 semanas. A pesar, estemos en el escenario que estemos, en la situación que estemos, sea lo que pase, nunca se le deben negar a los pacientes los cuidados paliativos y el respeto de final de vida. Siendo que los síntomas más frecuentes del COVID tienen que ver con lo respiratorio, hay que recordar la posibilidad de utilizar opioides y siempre ofrecer confort tanto al paciente como al entorno. Y también recomendamos que los geriatras participen en las decisiones y en los equipos de evaluación y tratamiento de estos pacientes. Concluyendo entonces, no esperemos síntomas típicos de presentación porque probablemente, y sobre todo en pacientes más frágiles, no los vamos a tener. Estar alerta a los cambios menores del estatus basal, el quiebre de la línea de base del paciente, el síndrome confusional, la desaturación y la hipoxemia como los datos más frecuentes que sí vamos a ver probablemente como presentación de esta y de otras infecciones, pero esta que nos ocupa especialmente. Recordar que los pacientes, las personas mayores, tienen más comorbilidades, tienen un envejecimiento del sistema inmune, razón por la cual están más expuestos a formas más graves y a mayor letalidad en relación al COVID. En la toma de decisiones siempre tiene que intervenir el geriatra para poder hacer un buen equipo interdisciplinario con los otros médicos tratantes y aún en presencia de otras posibilidades terapéuticas, aún en ausencia de otras posibilidades terapéuticas, siempre hay que privilegiar los cuidados paliativos y el confort del paciente. Y para terminar, ya les dije que yo estoy en la comisión de vacunas y que para aquellos que quieren un mundo sin vacunas, los antivacunas, este es el mundo en donde falta una sola vacuna. Y miren el lío que tenemos. Así que, bueno, muchas gracias. Muy bien, Miriam, muchas gracias. Vamos a pedirte que, si podés, nos dejes una de las diapositivas, así no queda toda la pantalla negro, porque si no Ahí va, parece... espera. Ahí estamos. Excelente. La verdad que
unas 600 personas, Miriam, excelente, ahí estamos. Unas 600 personas nos han seguido, te han seguido en realidad vos muy atentamente a través de nuestra red social Facebook. Nos preguntaban allí también y aprovechamos para aclarar, porque algunas personas tenían que irse. ¿Viste cómo es, Miriam, que tenemos más trabajo ahora que antes? Estamos más ocupados ahora que antes, tenían que irse a estos encuentros y un par de médicos, sobre todo, nos decían, bueno, nos tenemos que ir, si estas diapositivas, si esta charla va a quedar, por supuesto que sí. Todo esto queda grabado ya mismo, y así que al instante que terminamos este webinar, ya queda grabado aquí en nuestro sitio de Facebook, así que ustedes, las presentaciones y los datos que Miriam volcó en esta charla están allí, el tiempo que la gente de Facebook quiera, que esperemos que sea mucho. Bueno, Miriam, tenemos algunas preguntas, si te parece bien, en principio del personal de la salud, y tiene que ver con que nos dicen que las personas que asisten a las personas mayores en el trato doméstico, entiendo yo que es en geriátricos, ¿no? Y también en hospitales, tienen que tener alguna prevención especial al acercarse al paciente para no contagiarlo, o simplemente la misma que tuviera cualquier paciente de cualquier sala, independientemente de su edad. A ver, el tema de los geriátricos y de los pacientes institucionalizados, la gran mayoría no pueden usar barbijo. Los Esto pacientes. es los pacientes. Esto es muy frecuente porque los pacientes, sobre todo los pacientes que están dementizados, son pacientes que se ahogan con el barbijo, que pueden no entender además por qué hay que ponérselo. Entonces, muchos pacientes no pueden usar barbijo y esto en los geriátricos es muy importante. Hay que mantener dentro de lo posible, primero el personal de salud tiene que estar absolutamente acorde a las normas de elementos de protección personal, que ya hubo varias charlas de esto, así que esto ya lo tenemos muy claro. Pero el tema del no usar barbijo, no poder usar barbijo, los pacientes, cosa que en un hospital no lo vemos porque los pacientes en el hospital están con el barbijo, hace que esto ya estemos en una situación bien diferente en cuanto a la posibilidad de contagio. Todo lo que se pueda mantener el distanciamiento es importante. Tanto el distanciamiento, voy de nuevo al tema del geriátrico, tanto el distanciamiento entre paciente y paciente, como el distanciamiento, cuando es posible, con el cuidador, con la persona que va a asistir al paciente. La otra cosa que creo que viene al lugar en esta, digamos, aprovecho el pie, es que muchas veces estos pacientes, el aislamiento es muy complicado porque se deterioran mucho, tanto desde el punto de vista físico como psicológico y cognitivamente. Entonces, muchas veces hay que tener un poco de cintura y a veces los pacientes, incluso cuando se internan, no internarlos solos, permitir que haya un cuidador que los asista, porque si no se termina haciendo, digamos, se necesita sedarlos mucho o poner distintas cuestiones para que los pacientes no se pongan agresivos, no se broten, no tengan trastornos de conducta. Entonces todo esto hay que tenerlo en cuenta en el momento de la internación, si es que el paciente hay que internarlo. Muy bien, Miriam, muy completo. Qué suerte te tengamos acá. Además, pensaba yo, ¿quién no tiene una persona mayor, familiar o conocida que esté transitando estas situaciones que vos nos decías, ¿no? Y cuántas preguntas hay. A propósito de esto, Miriam, y en tu doble condición también de comisión de vacunas, ¿cómo hacemos con las personas mayores y la vacuna de la gripe? ¿Qué tenemos que hacer? ¿Los tenemos que arriesgar a que salgan? ¿Tenemos que pedir la vacunación a domicilio? ¿Los podemos dejar que esperen para vacunarse? Bien, a ver, la vacuna de la gripe es fundamental en adultos mayores, punto.
igual que la vacunación de neumonía. Fundamental. Entonces, esto justifica el romper el quédate en casa para salir a vacunarse. Hay una excelente campaña en todos los distritos. Yo soy de Capital Federal, con lo cual, de Cava, qué vieja que me salió. Yo soy de Cava, pero en los barrios, en los distintos lugares y en distintos lugares en el interior, cada uno de los distritos programó distintas maneras de vacunar, en algunos lugares con una creatividad impresionante, algunos lugares fueron a vacunar a domicilio, obviamente en los lugares más pequeños, pero en todas, en nuestra ciudad, hay lugares cerca de casa para vacunarse en el público y también a nivel privado hay distintos lugares para vacunarse. Es lícito que la hija, el hijo, el vecino, el encargado del edificio lleve la vacuna a la casa si es que el adulto mayor no puede desplazarse, para que lo vacunen en su casa. Lo que no puede faltar es la vacunación. Es fundamental este año como cualquier otro. Este año lo que vimos, sí, es un aumento de la demanda de vacunación, tanto de influenza como de neumonía, las dos vacunas de neumonía, que es muy buena, muy interesante, porque personas que años anteriores no se habían vacunado, no estaban interesados en vacunarse, este año probablemente para protegerse no de la pandemia, porque se sabe que no hay ningún tipo de respuesta cruzada de la vacuna de gripe con la protección para COVID, se sabe esto, pero seguramente mucha gente pensó, bueno, voy a tratar de por lo menos no tener gripe para no tener que ir al hospital, o no tener que buscar un cuidado de salud. Entonces, seguramente esto fue lo que llevó a mucha gente a vacunarse, pero los que aún no están vacunados deben hacerlo. Y la vacuna todavía está disponible, hablo de la vacuna de gripe y de las vacunas de neumonía para completar plan aquellos que no lo tienen completo, iniciarlo aquellos que no lo han iniciado, y es fundamental estas tres vacunas, son fundamentales estas tres vacunas. Aprovechemos para cerrar este tema, por lo menos, Miriam, de las vacunas, reforzar la idea, hablando del refuerzo de vacunas, reforzar la idea de que tampoco es cuestión de que porque estamos vacunados de la gripe vamos a estar más protegidos contra el COVID. Vos lo dijiste, pero no está bueno dejar de decirlo. Y también como servicio a la comunidad, antes de pasar a otro tema, Miriam, aclararle a la persona mayor que hay un calendario obligatorio y gratuito que contempla que ellos no tengan que pagar un peso por esta vacuna en los hospitales públicos de toda la Argentina. Esto es así. Sí, en los hospitales y en todos los lugares que se han habilitado para vacunación de influenza y neumonía a nivel público, que son iglesias, sociedades de fomento, CGPs, un montón de lugares en todos los barrios, y hay un mapa muy bien diseñado en donde cada uno sabe en su barrio dónde puede ir a vacunarse. Al principio era según el documento, ahora que ya esto ha terminado la parte de vacunación de adultos mayores, se puede todavía ir a los lugares habilitados. Volvemos al tema del COVID, Miriam. Te escuchábamos hablar de características físicas y psicológicas de la persona mayor a tener en cuenta contra esta pandemia, pero me quedé pensando en las personas mayores que nosotros conocemos. ¿Qué estudios hay sobre la circunstancia anímica de una persona mayor en situación de no poder salir? Y sobre todo pensaba de no poder ver a su gente querida? Esto influye seguramente en su personalidad y en su condición física también. Sí. Lo que nosotros estamos viendo, digamos, en el hospital y charlando con colegas también, hay un aumento de la necesidad de, igual que los adultos jóvenes, que también se ve mucho, un aumento de la necesidad de usar ansiolíticos,
muchos pacientes que nosotros habíamos tratado de sacarle con mucha dificultad este tipo de medicamentos porque son muy adictivos y en adultos mayores son potencialmente inadecuados, y sin embargo en este momento están utilizando muchísimo esta medicación. Hay mucho trastorno del sueño, hay trastornos de la alimentación, la manera de ver el tiempo en el adulto mayor no es la misma que en el adulto joven. El adulto mayor tal vez se parece más a la del niño. Hoy no, mañana tampoco, pasado tampoco, nunca. Entonces, la interpretación de que el aislamiento no termina más es muy complicada y hay que tratar de trabajar con, ya sea como médicos y también como familiares, como vecinos, como red de contención. Hay que tratar de trabajar esto con las personas mayores y tratar de asistirlas en todo lo que se pueda. O sea, muchos de nuestros adultos mayores, yo me acuerdo cuando fui al ministerio a principio de la cuarentena, hablé de este tema, muchos de nuestros adultos mayores manejan muy bien la tecnología. Utilizarla a favor, las llamadas por teléfono, el hablar ya está mejorando esto del aislamiento, tratar de que tengan a mano lo que necesiten, inclusive, y es muy importante, lo que tiene que ver con la distracción, lo que sea juego, lo que sea radio, televisión, etcétera. Y también es muy importante, y sobre todo cuanto más se alarga la cuarentena, la actividad física. Nosotros ya lo vemos también en uno mismo, que después de tantos días de no salir y qué sé yo, y mucha telemedicina, en nuestro caso, teletrabajo, en el caso de los que no son médicos o no son trabajadores de la salud, tenemos forma de silla, tenemos que trabajar la actividad física, y en los adultos mayores es mucho más difícil que las cosas que se instalan se desinstalen después. Entonces la actividad física es absolutamente fundamental para evitar los problemas que vamos a tener después, como las caídas, las fracturas y la fragilidad. Bueno, Miriam, la última, y me parece que es la más sensible también por lo que estábamos viendo en nuestras redes sociales y nuestros cuestionarios, tiene que ver con el cuidado de las personas mayores en sus domicilios, aquellos que necesitan asistencia, que, que tenemos que tener en cuenta a las personas que cuidan a nuestras personas mayores, sobre todo porque son personas que en la mayoría viajan en transporte público y además no sabemos y no se sabe si técnicamente uno cree que cumplen con el aislamiento social y preventivo y con la cuarentena, pero no hay manera de saberlo. Tenemos que tomar algún recaudo, podemos tener alguna suerte de protocolo para aplicar con la gente que va a cuidar a nuestras personas mayores. Muy difícil contestar eso. Yo creo Por que lo eso lo que dejé para sí el final. tenemos, claro, lo que sí tenemos que tener claro es que el que está cerca de la persona mayor, sobre todo si se mueve fuera del ámbito donde está la persona mayor, o sea, por ejemplo, un cuidador que va y viene todos los días, que está 8 horas y después se va a su casa, se va en transporte público, va y viene, es muy importante, las medidas, son muy importantes, perdón, las medidas que venimos diciendo desde el principio de todo esto. Lavado frecuente de manos, lavados de las superficies que utilizan el adulto mayor y las otras personas, el distanciamiento social siempre que se pueda. Esto es importantísimo, y de hecho hay muchas cosas que hemos visto llegar a ser trending topic y caer, que la hidroxifloroquina, que los tratamientos que van y vienen, que esto era maravilloso y se cayó, pero no se cae
la recomendación del aislamiento, del distanciamiento y del lavado frecuente de manos, o sea, algo que es sencillo y que hay que seguir manteniéndolo. No hay garantía de que con esto alguien no se contagie, pero seguramente estamos previniendo muchísimo, que es lo mejor que podemos ofrecer en este momento. Bueno, Miriam, qué lindo escucharte. Te escuchamos, me imagino que no solamente yo, muchos de los que están del otro lado, en nuestra doble condición de necesitados de evidencia científica comprobada y capacidad profesional, pero sobre todo también necesitados de alguien que nos ayude a tratar a nuestras personas mayores. Así que en esa doble condición, estoy seguro que no solamente yo, sino muchos que están del otro lado y que repetirán esta charla, van a estar atentos a eso, a lo que diste ahí muy bien en tus diapositivas, pero sobre todo a esta última parte del diálogo que tiene que ver con esas cosas que nos pasan a todos también en nuestra vida cotidiana. Y para eso también está la SADI. Así que es un orgullo para nosotros como sociedad científica poder también evacuar estas inquietudes. Miriam, te agradezco mucho por tu tiempo. Agradecer Muchas también gracias, Diego. a tu colega técnico, que ha Sí. sido la transmisión muy buena. Te comentamos a vos, Miriam, y a todos los que nos estuvieron mirando, que esta charla apenas la terminamos, queda ya grabada en Facebook. Pueden usar los datos de Miriam también, que ha volcado en su presentación, y sobre todo pueden seguir compartiendo con nosotros nuestros espacios, que de eso se trata, de estar con ustedes, que ustedes estén con nosotros, porque así como nadie se salva solo, también nadie se cuida solo, nos cuidamos entre todos, y esta charla tiene que ver sobre todo con eso, con cuidar y cuidarnos. Gracias, Miriam, gracias a ustedes del otro lado, será hasta el próximo encuentro. Buenas tardes. Muchas gracias. Por favor.